Hola, muy buenos días. Los saluda el doctor Martín Quiroz desde Costa Rica y hoy les quiero presentar una conferencia llamada Lentes permeables al gas, resolviendo las necesidades básicas del día a día. En esta conferencia, que es gracias a Excel Contacts, vamos a presentar las diferentes opciones que manejamos en gas permeable, que es una tecnología la cual ha ido mejorando al día a día y a los pacientes les podemos dar opciones que aún pese a que los problemas son complejos, podemos seguirlos resolviendo con estas tecnologías. Una de las grandes ventajas de los lentes gas permeables es que es una tecnología que puede tener muchos años, pero gracias ha tenido una evolución que permite a los pacientes un mejor manejo a los problemas visuales. Entonces, este lente de contacto, toda esta gama que les voy a comentar, vamos a presentar diferentes casos clínicos, además vamos a hablar cuál es el paciente ideal para cada opción de lentes de contacto. Quiero primero que me conozcan un poco, porque primero les voy a hablar de Martín Quiroz como profesional y luego vamos a hablar de Martín Quiroz como paciente, porque he sufrido mucho con mis ojos, entonces quiero que me conozcan un poquito de las dos partes. Entonces, si hablamos de la parte profesional, soy licenciado en optometría, acá en la Universidad Latina de Costa Rica. Mi énfasis principal son los lentes de contacto, es algo que vengo practicando muy seguido desde hace más o menos 10 años. Soy consultor de una compañía acá en Costa Rica llamada Lentes Nova Visual. Lentes Nova Visual es una compañía que se enfoca en capacitación en lentes de contacto especializados, así como distribución de productos de lentes de contacto. Una de nuestras gamas o una de nuestros productos más que tienen más movimiento es toda la línea de Excel Contacts. Aparte de eso, soy profesor en la Universidad Latina de Costa Rica, en la que es la gama de optometría, desde el 2011. Ahí he manejado cursos de lentes de contacto, de pediatría, cursos de optometría básicos, curso de optometría 1, optometría 2. Entonces, estamos un poco metidos también en lo que es la formación. Y aparte de eso, nuestra asociación de profesionales se llama el Colegio de Optometristas y formo parte del CAP. El CAP es el Consejo Académico Profesional y es una comisión que se encarga de todo lo que son eventos científicos, capacitaciones para los profesionales, todo lo que es congresos, seminarios. Entonces, en realidad sí pasamos bastante ocupados. Quiero presentarles a Martín Quiroz ahora como paciente. Y Martín Quiroz es un paciente que sufrí, como les dije, mucho con mis ojos y eso despertó una pasión que era algo que yo ya sabía, lo que quería estudiar desde muy joven. Entonces quiero comentarles un poquito de mi historial de paciente, ¿verdad? En el año 2007, que fue un año que yo me hice una cirugía a nivel ocular, esa era mi graduación. Yo tenía una graduación de -6 de miopía con -4 de astigmatismo a 0 grados. Eso era en mi ojo derecho. En mi ojo izquierdo tenía un -9 de miopía con 3 dioptrías de astigmatismo a 175 grados. Entonces yo era un paciente que dependía totalmente de mis sistemas ópticos para ver bien, que en este caso eran los lentes rígidos permeables al gas. Los lentes rígidos permeables al gas los usé desde los 13 años, desde 1998 hasta el año 2007 que me sometí a este procedimiento. ¿Por qué yo usaba lentes permeables al gas? Porque por mi padecimiento tal vez no habían opciones en lentes suaves pese a mi edad, tal vez no habían muchas opciones a niveles de lentes suaves, entonces logré adaptarme a los lentes rígidos. Obviamente estaba motivado porque los quería utilizar bien y ver bien, ya que si no mis anteojos iban a ser sumamente gruesos. Entonces en esa edad donde hay un poco de vanidad y uno quiere también verse un poco bien, mejorar la parte estética. Entonces fui un paciente que me tocó usar lentes permeables al gas casi 10 años. Entonces sí tengo bastante experiencia en la parte de paciente de todo lo que uno puede convivir en el día a día. En el 2007 me sometí a cirugía LASIK. La hice en la clínica donde me encontraba trabajando, la hice mientras en mi último año de carrera universitaria. El médico que me operó, me operó fue en la clínica 2020, que es una de las clínicas más reconocidas acá en el país. El médico que me operó desde un principio me dijo: Martín, tu graduación es muy alta,
no te vamos a hacer la técnica Wavefront, que era la técnica que había, que era la personalizada en ese momento, ya que me consumía mucho tejido corneal. Entonces fui un paciente que me tocó utilizar la SIC estándar. Me corrigió muy bien, anduve muy contento más o menos por unos 12 años, pero siempre tuve problemas un poquito para percibir a lo que era a nivel de condiciones de poca luz. Hace más o menos un año y medio me hice una topografía, un pentacam por seguimiento, ya que me estaba costando un poquito ver por las noches. Entonces, desde el 2019 soy usuario de lentes de contacto híbridos. Entonces, más o menos ese es mi historial como paciente. En realidad me gusta mucho la parte humana, porque definitivamente uno sabe que tiene que al paciente dar las mejores opciones. Entonces lo veo de lado tanto como profesional como paciente, que uno como paciente convive muchas cosas, tanto la necesidad de los lentes de contacto, pero principalmente uno como profesional, una de las funciones principales es estar actualizado para poderle darle a los pacientes lo que realmente necesitan. Entonces, ya ahora sí, entremos un poquito más en la ponencia, ya me conocieron un poco. Entonces, ahora quiero hablarles un poquito, ahora sí, enfocados en lo que es la conferencia, dirigida a los gas permeables y la evolución, el día a día y lo que nos vamos encontrando en nuestra consulta. En la actualidad, vamos viendo que el aumento de tecnologías disponibles para los pacientes cada vez va haciendo que a los pacientes les demos más opciones de lentes de contacto. Ya el mundo se nos hizo pequeño, entonces ya ahora tenemos la posibilidad de a los pacientes poderles traer opciones de primer mundo, dándole las mejores ventajas para el caso del día a día. Entonces es curioso porque cada vez muchos colegas, uno que está muy en contacto con los colegas nuevas generaciones, igual con muchos colegas que ya tienen muchos años trabajando, va uno notando como cada vez los colegas van evitando o no les va gustando poner tanto gas permeable, porque tal vez un lente que permite, tal vez tienes que hacer mucho cálculo. Y con las tecnologías que van saliendo, las tecnologías emergentes, ya los colegas lo van considerando algo tal vez pasado o algo que tal vez no se debe utilizar tanto. Entonces, si uno se pone a ver, si nos vamos del lado del paciente, porque cada vez vemos tal vez que el lente gas permeable ya no es una primera opción como hace muchos años. Creo que la primera opción sería porque malas experiencias previas. Los pacientes de gas permeables, aunque en muchas ocasiones los lentes quedaran bien puestos, muchos pacientes no los llegaron a tolerar. ¿Por qué? Por sensibilidad, porque les dolía, porque aunque veían muy bien, solo los podían utilizar media hora, 2 horas, ¿verdad? Entonces, muchos de esos pacientes sufrieron mucho con esa parte de la sensibilidad y la tolerancia. Entonces, los pacientes de gas permeable también hay muchos que se pudieron adaptar, pero también hay un número importante de pacientes que no lo pudieron hacer, ¿verdad? Sumémosle las alergias, sumémosle la calidad lagrimal, que generalmente los pacientes donde ponemos gas permeable, en el caso mío no lo era, porque yo no tenía un padecimiento corneal, sino lo que yo tenía era simplemente una metropía muy elevada. Pero hay pacientes que, por ejemplo, tienen queratoconos, donde tal vez la alergia hace que no haya estadios donde tal vez los lentes de contacto no son tan tolerables, y sumémosle una mala calidad lagrimal, entonces la interacción con el lente de contacto cada vez se hace más complicada. Además, sumémosle el patrón topográfico. Entonces, con opciones modernas como las que se tienen hoy en día, a veces es mejor irse por otras opciones. Pensemos en un lente híbrido, un lente de contacto escleral o un gas permeable de diámetro grande para darle un mejor manejo a las distorsiones o aberraciones corneales de los pacientes. Pero ahora veámonos en la actualidad del lado del adaptador. Se los digo porque tengo mucha relación con muchos colegas y eso es lo que uno escucha. Primero, muchos colegas no tienen el equipo de diagnóstico para hacer la adaptación de un gas permeable. No cuentan con fluoresceína, no cuentan en ocasiones con un burto, una lámpara de hendidura. He visto que también hay muchas computadoras que no tienen queratómetro. Entonces se les complica un poco lo que es el cálculo, la adaptación, y simplemente le dicen al paciente, yo no adapto o no pongo esos lentes de contacto. Sumémosle otro escenario, que es que tal vez no se cuente con el lente de prueba ideal para probarle al paciente el lente rígido.
Subimos también que buscamos tal vez opciones un poco más confortables para el paciente, tomando en cuenta que siempre hay un porcentaje de riesgo de que el paciente no sienta tolerancia con lo que es el lente de contacto. Lastimosamente hay mucha falta de interés o conocimiento en contactología. Hay pacientes o colegas que se quedaron en zona de confort, no quisieron estudiar más, no quisieron seguirse actualizando. Entonces también ese es uno de las cosas que el día a día nos vamos encontrando, tanto los pacientes como los profesionales. Seguimos en la actualidad. Como estaba comentándolo, ya el mundo se nos ha hecho pequeño. Entonces podemos darle al paciente muchísimas opciones que tal vez hace 10, 20 años no existían. Ya los pacientes de graduaciones elevadas no solamente podemos optar con lentes de contacto rígidos, también podemos pensar en los lentes de contacto esclerales, podemos pensar en los lentes híbridos, podemos pensar en los lentes blandos personalizados que nos permiten trabajar curvas bases más exactas, diámetros completamente personalizables. Aparte de eso, podemos optar por graduaciones que antes tal vez con lentes blandos no existían. Aparte que estos lentes personalizados los adaptamos más que todo bajo los parámetros de altura sagital, entonces nos permiten unas mejores adaptaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay cosas que no podemos obviar. Estas tecnologías llegaron para quedarse, pero no debemos olvidar que la calidad óptica que nos da un gas permeable muy difícilmente la vamos a obtener o no se va a obtener con un lente de contacto blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los factores como la incomodidad, los factores como el trabajo para adaptarlos, hacen que en muchas ocasiones los colegas o los mismos pacientes lo cataloguen como una tecnología vieja, como una tecnología obsoleta. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos tener ese pensamiento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Excel Contacts? Excel Contacts tomó esa tecnología vieja y la transformó. ¿En qué la transformó? Agarró esa tecnología de hace muchos años que visualmente era muy efectiva y pudo transformarla con aspectos modernos, con parámetros que podemos personalizar y podemos mejorarle la adaptación al paciente. Entonces, esa tecnología que muchos colegas o muchos pacientes la consideran obsoleta, le dieron un giro total. Entonces, nosotros como profesionales podemos darle a los pacientes mayor confort, podemos darle una mejor humectabilidad, podemos darle una mejor visión al paciente, aún utilizando lentes de contacto permeables al gas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Excel? Excel mejoró mucho sus diseños, implementó y mejoró la esfericidad y la excentricidad de los lentes de contacto, así como también incluyó sus cubiertas de plasma en los lentes de contacto que nos van a garantizar que los pacientes tengan una muy buena humectabilidad. Entonces, esta imagen que les estoy presentando es este adulto a la moda, este paciente. ¿Por qué? Porque eso yo lo considero, así es como, esa es mi analogía de los lentes permeables al gas de Excel, que son lentes de contacto, que son tecnologías de muchos años, pero ya ahora tienen unos entornos completamente modernizados para que nos hagan, para hacerle un poder mejor manejo a los casos que vamos a tener al día a día. Entonces, nosotros en consulta tenemos que estar preparados para que en cualquier momento, cuando pasen nuestra puerta del consultorio, tengamos un reto nuevo. Y uno de esos retos es que puede que a mí me llegue un paciente y me diga, doctor, yo soy usuario de lentes de gas permeable. Entonces, se ve muy feo decir, yo no hago eso, no recuerdo cómo se hace. Entonces, la idea de esta charla, de esta conferencia, es que ustedes sepan cuál es el paciente ideal para cada uno de los casos que nos podemos encontrar en el día a día. Entonces, los escenarios son muchos. ¿Cuáles son los escenarios? Hay muchísimos pacientes que ya están acostumbrados a usar lentes de contacto permeables al gas. Pensemos en un paciente como lo fue Martín hace 15 años, 20 años. Y Martín era un paciente que tal vez hoy en día, si hubiera llegado a consulta, posiblemente no se le hubiera hablado de los lentes rígidos, sino tal vez se le hubiera hablado de otras opciones.
Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos pacientes que vienen usando los gas permeables desde hace 30, 40, 20 años y les ha ido muy bien con ellos, los pudieron tolerar. Y sumemos el aspecto que la calidad óptica es insuperable. Entonces, en muchas ocasiones queremos a los pacientes mudarlos del lente rígido tal vez a un lente suave y tal vez no tenemos una muy buena respuesta del paciente. Entonces, los entornos son muchos, que el paciente tenga patologías oculares o no, que nos hacen que el paciente haya que utilizar un diámetro pequeño o un diámetro un poco más grande, pero la misma patología nos lo obliga a hacerlo. Y otro aspecto que es muy importante es el presupuesto, porque tal vez muchos pacientes andan buscando algo económico y tal vez no tienen el presupuesto para poder pagar un lente escleral, no pueden pagar un escleral de geometría inversa, un escleral personalizable, no pueden pagar un híbrido de última tecnología. Entonces, el lente gas permeable siempre va a ser una alternativa que tenemos que tener muy clara, porque a nivel de presupuesto los lentes gas permeables tienden a ser un poco más cómodos, por lo menos un porcentaje más cómodos que estas otras opciones. Entonces, podemos darle al paciente, no deja de ser un argumento importante el presupuesto. Entonces, vamos a hablar que hay un lente de contacto gas permeable para cada necesidad. Entonces, como dice ahí la primera línea, no podemos olvidar la calidad óptica de los gas permeables. ¿Por qué? Porque no hay material que nos dé una mejor calidad óptica, un mejor manejo a los astigmatismos, una mejor interacción entre la lágrima, el ojo y el lente de contacto. Entonces, eso es un factor que no debemos olvidarlo si le queremos dar lo mejor a los pacientes. Por ejemplo, acá en Costa Rica es un país muy pequeño, pero tenemos muchos microclimas. Si yo me desplazo 10 kilómetros hacia el oeste, o hacia el este, o hacia el norte, o hacia cualquier lugar, el clima va a cambiar completamente. Entonces, si yo estoy en el centro de San José, que es nuestra capital, y me desplazo un poquito al norte, o al este, o al noreste, me voy a encontrar zonas un poco altas. Entonces ya la temperatura va a variar mucho. Si yo me desplazo más hacia el oeste, más hacia las zonas costeras, va a variar mucho la temperatura. Entonces, el 48% de la población en Costa Rica es alérgica. Y muchos de estos pacientes alérgicos son estacionales. Entonces, cuando hace mucho frío, se vienen para arriba las alergias. O cuando hace mucho calor o hay mucho polvo, las alergias también se nos vienen para arriba. Entonces, son pacientes que se rascan mucho los ojos. Entonces, necesitamos materiales que no sean tan porosos, que nos den una buena estabilidad visual durante el día. Además, que nos van a permitir que el paciente en todo momento vea bien. Así como el recoger depósitos, cosa que a veces muchas veces los lentes blandos, al ser tan porosos, recogen mucha proteína, mucha cosa. Entonces, el factor alergia, por ejemplo, no lo debemos descartar si queremos pensar en el lente gas permeable como una opción para que el paciente siempre tenga una calidad óptica excepcional. Además, como lo estaba comentando anteriormente, las nuevas tecnologías y los tratamientos que hoy en día podemos conseguir con los lentes de contacto rígidos nos va a permitir que a los pacientes les podamos dar mayor confort, una mayor estabilidad, un mejor centrado, un mejor manejo de la aberración corneal, así como una humectación excepcional. Factores como la excentricidad, la esfericidad y el manejo de los espesores son las que nos han ayudado que podamos manejar muy bien el diseño. Además, si le sumamos que ya tenemos disponibles tratamientos como el plasma, que es una recubierta que se le pone al lente, que más adelante le vamos a explicar mejor, nos va a permitir que el paciente esté todavía más a gusto con la adaptación. Pero hay algo que los lentes de contacto Excel, que a mí en lo personal como profesional me gustan mucho, es el control de bordes. ¿Por qué el control de bordes? Creo que con este ejemplo que les voy a comentar, muchos de ustedes se van a dar cuenta y muchos se van a identificar. A veces nos pasaba cuando empezamos a adaptar lentes permeables al gas, se lo digo como profesional que tengo 12 años, 13 años de ser profesional, cuando uno iniciaba con tecnologías básicas o más limitadas de tecnología gas permeable, tal vez uno colocaba el lente de prueba y uno veía el fluorograma muy bonito, pero tal vez uno quisiera como que el lente se moviera más o tuviera una mejor interacción. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? A puro cálculo,
O modificábamos la curva base, como lo hablaba un día estos con una oftalmóloga, o modificábamos el diámetro. ¿Para qué? Buscando esa mejor interacción. O bien, si nosotros veíamos que el lente se movía mucho y tal vez queríamos darle un poquito más de fijación, un poquito más de centrado, aumentábamos el diámetro del lente o modificábamos la curva base buscando eso. ¿Qué era lo que pasaba? Que en muchas ocasiones, al modificar esto, obviamente íbamos a cambiar la sajita del lente, íbamos a cambiar el menisco lagrimal y se iba a ver afectado todo lo que era el resultado de la refracción. Entonces Excel ideó el sistema de control de bordes, que en lo personal a mí me gusta mucho porque nos permite darle al paciente esa movilidad o tal vez el centrado que uno necesita sin tener que modificar los parámetros del lente de contacto. Entonces aquí yo hice una simulación de más o menos cómo va a ser ese control de bordes. Entonces más adelante les voy a explicar cómo se ven los 3 bordes que podemos modificar con los lentes de contacto de Excel. Un factor que a mí me encanta de los lentes de Excel es la parte del plasma. El plasma es una recubierta que se le pone en frío a los lentes de contacto, es un tratamiento que se le pone al lente por detrás y por delante. ¿Qué es lo que me permite a mí esa cubierta de plasma en el gas permeable? Bueno, lo que ellos hacen es que toman electricidad y energía para transformar la estructura molecular del lente de contacto. Entonces, ¿qué es lo que me va a garantizar a mí? El resultado de una mayor humectación, que esa mayor humectación va a permitirme a mí un mayor confort al paciente, a tal nivel que el ángulo de humectación se va a 0. Entonces ellos les llaman el Zero Weighting Angle. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite que el lente de contacto durante todo el día tenga la humectación que uno realmente necesita, haciendo que cuando, por ejemplo, el paciente se expone a viento, a polvo, que son factores externos, no se van a pegar en el lente de contacto, sino más bien van a resbalar. Entonces no se van a adherir al lente. Entonces aquí les estoy mostrando una imagen a la izquierda de ustedes de un lente de contacto sin la cubierta de plasma, lleno de depósitos, y un lente de contacto a la derecha con cubierta de plasma. Entonces vamos a ver cómo la cubierta se ve completamente estable, no se ve con acumulación de depósitos, entonces no va a fluctuar la visión del paciente, el paciente va a estar a gusto todo el día. Entonces en realidad eso es bastante, uno como adaptador lo agradece mucho. Además que la cubierta de plasma más o menos tiene una vida entre 1 año y medio aproximadamente. Entonces eso va a hacer que esos pacientes de gas permeable no pase como normalmente, que se van 5, 4 años y no regresan y no sabemos de ellos, sino más bien va a hacer que el paciente tenga un retorno más rápido a consulta y nos diga: doctor, yo creo que ya los lentes hay que cambiarlos, pero ya los siento más resecos, ya no me siento tan a gusto como al principio. Entonces también la cubierta de plasma, como tiene una vida limitada, más o menos de 1 año y medio, nos va a permitir también que el paciente tenga un retorno un poco más rápido. Entonces, como dice la diapositiva ahí, vamos de lo más simple a lo más complejo. Entonces, hablemos un poquito del control de bordes, que fue una de las cosas que les comenté anteriormente. El control de bordes, nos vamos a encontrar 3 escenarios. Nos vamos a encontrar un borde estándar o mediano, nos vamos a encontrar un borde steep o inclinado y un borde flat o aplanado. Entonces vamos a tener los 3 escenarios: mediano, cerrado o inclinado y plano. Entonces veamos esta simulación. Entonces vemos un borde estándar, que es el que viene la mayoría de los lentes de la caja de pruebas, de las cajas de pruebas de Excel, vienen con los bordes medianos. Entonces, ¿qué nos va a permitir el borde mediano? Una adaptación estándar, que a partir de ese borde yo lo voy a poder modificar a necesidad de lo que yo vaya encontrándome en el caso. Entonces, por ejemplo, vámonos al primer ejemplo. Si yo, por ejemplo, hago una adaptación y veo que tanto la refracción, el fluorograma, el lente de contacto quedó muy bonito, me gusta cómo quedó, pero yo veo que el lente se me mueve un poquito más y tal vez quiero darle un poquito más de centrado, lo que hago es hacer un borde steep o inclinado. Entonces, el borde steep o inclinado lo que me va a permitir a mí, sin tener que modificar los parámetros del lente de contacto, es que me va a permitir que la lágrima se me acumule un poco más. Entonces, lo que me va a permitir es que el lente
no tenga ese movimiento tal vez excesivo. Entonces, al hacer los bordes un poco inclinados, lo que me va a permitir es que el lente de contacto le vamos a dar una mayor estabilidad para que el lente no baile tanto. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que hacer este borde inclinado o steep. Vámonos al otro escenario. Si yo, por ejemplo, veo una adaptación muy bonita, veo una adaptación que me fue muy bien a nivel de fluorograma, a nivel de refracción, pero yo quiero darle un poquito más de intercambio lagrimal al lente de contacto y por ende un poco más de movimiento, hago el borde flat. Entonces estamos hablando que lo que se hace es un desgaste en la parte interna del lente de contacto para que me permita un mayor intercambio de lágrima y así puedo darle un poquito más de libertad al lente de contacto para que este tenga un poquito más de movimiento. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener claros esos tres bordes? Que yo, sin la necesidad de modificar los otros parámetros del lente de contacto, curva base, diámetro o la misma refracción que en muchas ocasiones se ve modificada, yo puedo hacer simplemente este control de bordes sin la necesidad de alterar la adaptación que hice. Entonces, para los que somos adaptadores de lentes de contacto, esto es una ventaja muy grande porque nos va a permitir darle una mejor finalización al caso, una mayor personalización, siendo algo que ya incluyen los lentes de Excel. Entonces, hablando ya de Excel Contacts, vamos a hablar un poquito del lente de contacto Pinnacle. Vamos a hablar de los diseños más utilizados de Excel. Vamos a hablar del Pinnacle, vamos a hablar del Apex y vamos a hablar del Titan, que son los lentes de contacto que más tal vez uno puede colocar cuando nos vamos al área de los lentes rígidos de Excel. Estos lentes son hechos con materiales Contamac, entonces nos permiten tecnología de primer mundo disponible para los pacientes, tanto en material como en diseño. Entonces, cuando hablamos del lente de contacto Pinnacle, que es este que les tengo aquí presentado, vamos a hablar de ¿cuál paciente? Vamos a hablar de los astigmatismos regulares y de las ectasias iniciales o ectasias tal vez no tan agresivas. Vamos a hablar que para ese paciente de astigmatismos regulares, de astigmatismos sanos, o bien ectasias en etapas iniciales o tal vez no tan consolidadas, el lente Pinnacle es la mejor opción. Y en lo personal, de este lente de contacto, una de las grandes ventajas que tenemos es el intercambio de lágrima que tiene por la esfericidad que tiene el lente de contacto. Recordemos que vamos a trabajar sobre córneas asféricas y el lente de contacto, al tener una muy buena esfericidad, nos permite que el lente de contacto tenga un aterrizaje como debe ser. Además, que me va a permitir un intercambio lagrimal que me va a ayudar con el confort del paciente. Entonces, ¿qué paciente es el ideal para colocarle un lente Pinnacle? Los nuevos usuarios, los que tal vez tocan ponerle gas permeable por primera vez, los que tienen ametropías elevadas, que son esos pacientes que por muchos años han usado gas permeable y le queremos dar una mejoría. Además, los pacientes que tienen muchos años de usar de lentes duros, entonces ametropías elevadas, astigmatismos regulares, entonces podemos decir que es ese paciente de batalla que nos va a ayudar mucho. Esta es una tabla que les estoy enseñando acá, que es la que sugiere Excel Contacts para lo que es el cálculo de la curva base. Ellos van a hacer aquí, ellos lo que hacen es más o menos en base al astigmatismo corneal o al cilindro corneal, más o menos cuánto tenemos que ajustar de curva base. Vamos a ver, como dice acá, viene desde 0, por ejemplo, viene un ejemplo de 1.12 a 1.50 dioptrías de astigmatismo corneal. El lente tenemos que hacerlo un poquito más ajustado, unas 1.25 dioptrías a la queratometría más plana. Y en la parte inferior dice que cuando tenemos más de astigmatismo de 2.75 aproximadamente, ya discutirlo con los consultores de la compañía. Cuando tenemos un poco de astigmatismos un poco más altos, una de las cosas que yo hago mucho es que, por ejemplo, trabajo las CAS promedios como un lente de prueba inicial para ver cómo nos va con el lente de prueba que vamos a colocar. El lente Pinnacle nos va a permitir que podamos hacer diámetros estándar. Cuando hablamos de estándar, hablemos de diámetros de 7.5, 9.9, que es lo normal. Pinnacle tiene una versión que se llama Pinnacle Large, que es una opción que nos va a permitir diámetros desde 10 milímetros hasta 11.2, haciendo un aterrizaje un poquito más alejado
del centro de la córnea, jugando un poquito más con el confort del paciente. Y está el IC Diameter, que me permite diámetros un poquito más amplios, más grandes. Entonces, en realidad este es un lente que nos pueden hacer potencias desde más 60 hasta menos 60. Entonces, en realidad, con este lente de contacto, yo lo considero, y ustedes lo van a ver acá, un caballito de batalla. ¿Por qué lo considero un caballito de batalla? Porque es un lente de contacto que, pese que está hecho para padecimientos regulares o no tal vez tan extremos, nos va a permitir muchos pacientes, desde las ametropías más elevadas, desde los astigmatismos regulares, ectasias corneales, además de pacientes post cirugía refractiva, pacientes con trasplantes de córnea, perfectamente podemos tratarlos con un lente Pinnacle. Entonces, en realidad, como viene la imagen ahí, eso es un caballito de batalla que nos va a ayudar a nosotros para que estemos bastante a gusto con lo que es el resultado final. Entonces, ahorita les quiero hablar de un caso clínico. Este paciente es una femenina de 28 años, lo atendí hace poco, lo atendí hace un par de meses. Ella es usuaria de anteojos, pero tuvo una mala experiencia con los lentes blandos de rango extendido. ¿Y por qué pasaba eso? Porque no le daba una visión estable. Era una paciente que se quejaba, que veía bien a ratos, pero el lente le bailaba, no estaba muy a gusto. Y ella es médico. Entonces, esa paciente médico necesitaba operar. Entonces, cuando se opera, cambia mucho la temperatura, es un cuarto estéril. Entonces, pasa de mucho calor a frío. Entonces, ella misma me dijo que por qué no probábamos los lentes duros, ya que el papá era usuario y no había tenido ningún inconveniente. Y como ella me dijo, me dice, doctor, yo necesito la mejor visión en todo momento. Entonces optamos por colocarle un lente Pinnacle a ella. Entonces, si nosotros vemos aquí el patrón topográfico de mi paciente, vamos a ver que es una paciente que es un astigmatismo completamente marcado, un astigmatismo regular, un astigmatismo WR. Entonces vamos a encontrarnos tanto en el mapa de curvatura axial, que es este que estoy colocándoles aquí arriba, como el mapa de patrón queratométrico. Vamos a ver que la distribución de las potencias es bastante regular, bastante fácil. Entonces, en realidad no debería por qué haber tenido tanto problema con su lente rígido, con su lente blando de potencia elevada. Pienso yo que tal vez no era tanto el problema del lente de contacto, sino más que todo el problema con ella era la necesidad visual que ella tenía que darle al usuario, al paciente. Entonces ella necesitaba la mejor calidad óptica disponible. Entonces veamos el caso de ella. Ella tiene una graduación de -4 de miopía con 4.25 de astigmatismo y su visión alcanzada era un 20-25. Y en el ojo izquierdo teníamos -5 de miopía con -4 de astigmatismo a 0 grados. Entonces ella llegaba a una visión con anteojos con lente aéreo de un 20-25, tanto monocular como binocular. Con su lente blando le tomé su visión. Ese lente blando no se lo hice yo, se lo hizo otro colega. Tenía una visión de 20-30, que eso era lo que ella se quejaba de la inestabilidad. Cuando yo revisé el lente, en realidad no veía mal la curva base, no vi mal el diámetro, el centrado del blando tórico estaba bien. Simplemente yo creo que ella necesitaba un poco más de calidad óptica, entonces por eso pensamos en el lente Pinnacle. Y con estas curvas que les estoy colocando acá y el diámetro que obtuvimos, llegamos a un 20-20 tanto monocular como binocular. Entonces hace poco le hice un control a ella, le hice el control mensual a ella y me está contando que sí, los siente un poquito más de entrada que el blando, pero los puede tolerar muy bien durante el día. Y lo que más a gusto ella está es que tanto en condiciones de poca luz como cuando maneja o como cuando está operando, maneja una visión excepcional. Entonces sí quedó bastante a gusto con el resultado. Entonces, por eso es que digo yo que nunca debemos descartar este tipo de tecnologías. Ahora quiero hablarles del lente de contacto Apex o Apex. El lente de contacto Apex es un lente de contacto principalmente hecho para manejo de ectasias corneales y queratoconos. Es un lente de contacto que en lo personal nos da una excentricidad, que es lo que personalmente a mí me gusta mucho. Tiene una excentricidad que nos va a permitir darle un muy buen intercambio de lágrima, pese a tener ectasias corneales muy marcadas o pese a tener que utilizar microlentes. La excentricidad que tiene este lente de contacto, así como la esfericidad, nos va a permitir que el lente de contacto aterrice y se centre de una manera que me dé un muy buen manejo de la irregularidad corneal. Como dice acá, aún con ápices severos, el centrado y el intercambio de la lágrima es excepcional.
Y se los digo como adaptador, que soy de este lente de contacto Apex, más o menos unos 10 años que tengo de ponerlo, un poco menos tal vez. En realidad el resultado final es bastante bueno, porque se le da un muy buen manejo aún en las córneas más irregulares. ¿Cómo seleccionamos la curva base? Como es un lente hecho para córneas irregulares o astigmatismos irregulares, la sugerencia de Excel es utilizar la K promedio. Pero voy a meter un poquito cuchara. Yo he utilizado este sistema de la K media en milímetros, utilizando la K media en milímetros, pero le sumo 0.20 milímetros a esa K promedio y casi que en ninguna ocasión tengo que modificar, o a lo mucho modificar un lente de prueba. Entonces, una curva o un cálculo que yo les sugiero, personal o por experiencia, es que podemos tomar la K promedio y sumarle 0.20 milímetros a esa K promedio y van a ver como el manejo que vamos a tener de esa ectasia va a ser bastante bueno. Cuando hablamos del diámetro, este es un lente que nos va a permitir un muy buen alineado y un muy buen centrado. Entonces, si hay un descentramiento, lo que tenemos que hacer es incrementar el diámetro del lente de contacto. Y más bien, si vemos que el lente de contacto en la parte inferior se me está levantando, pero veo un fluorograma bonito, un fluorograma que me gusta, lo que hacemos es disminuir un poquito el diámetro. Entonces, esas son las recomendaciones que nos da tanto Excel Contacts para el manejo del lente Apex. ¿Qué otras recomendaciones nos da Excel? Conservar el centrado de la zona óptica posterior esférica sobre el eje para maximizar la visión y minimizar los destellos. Ustedes van a ver, el día de ayer hicimos un taller de lentes de contacto gas permeables de Excel. Pacientes que eran usuarios de tecnologías tal vez un poco más limitadas y los pasamos a Excel. Y una de las ventajas o una paciente que es optometrista, entonces para mí esos son los pacientes más complicados porque el paciente que es colega sabe y conoce y compara, sabe de contraste, sabe muchas cosas. Entonces una de las quejas principales que ella tenía con su tecnología un poquito más limitada era que se quejaba mucho de los destellos. Entonces, utilizar lentes de contacto con centrados correctos y con buenos movimientos y permitibles en el lente de contacto nos va a permitir que no se nos salga de la zona óptica ni tampoco se nos metan los bordes de los lentes. Vamos a minimizar la interacción del lente de contacto con la zona más elevada del ápex corneal. Entonces eso nos va a permitir que el paciente se sienta más a gusto, no sienta incomodidad con los lentes de contacto, así como también vamos a tener un apoyo meridional horizontal para que el lente de contacto tenga una estabilidad y no busque el descentrado. Vamos a evitar el toque excesivo en la periferia, así como la periferia media del lente de contacto, porque obviamente tenemos que ajustar. Entonces no podemos tener toques muy excesivos porque si no el lente se va a descentrar, se va a salir, se va a correr, que es una de las quejas principales de los usuarios de lentes de contacto. Doctor, este lente es que viera cómo se me corre. Justamente hace unos minutos antes de iniciar este video, me comentaba un paciente que una de las quejas que él tenía cuando usaba sus lentes de contacto es que el lente de contacto se le caía. Y él tenía que estárselo acomodando y se le salía, se le corría. Entonces es algo muy común del día a día. Entonces, cuando a veces los lentes no quedan con toques muy excesivos, es porque los lentes están sumamente planos. Entonces, obviamente, el paciente, aparte de dolor, lo que va a tener es una visión inestable, el lente le va a incomodar. Entonces, definitivamente, esas son las recomendaciones que tenemos que seguir. Hablemos de este caso clínico. Este caso clínico es Jorge, un amigo mío, un amigo de infancia, un hermano de unos muy amigos míos con los que crecimos jugando cuando éramos niños. Jorge es un paciente que tiene un ojo único y es un paciente que fue diagnosticado hace más o menos 15, 18 años. Él me dijo, no tenía mucha certeza, que fue diagnosticado con queratocono en ese ojo único. Entonces él es usuario de lentes de contacto permeables al gas porque en un inicio no los toleró, pero luego sus actividades visuales lo obligaron a que los tolerara porque no había de otra, porque ya con sus anteojos no veía bien por más de 10 años. Entonces, Jorge, les voy a presentar la topografía de Jorge. Si nosotros analizamos esa topografía que estamos viendo ahí, como la curvatura axial, como la tangencial, que es la que nos da principalmente el ápice, vamos a ver cómo tenemos
un queratocono sumamente marcado y sumamente amplio en casi que todo el espectro de la córnea. Vamos a ver que tenemos córneas muy curvas, vamos a tener curvas cerca de las 60 dioptrías, entonces va a ser que tengamos que usar un microlente, un lente chiquitito, pero ojalá bien centrado para que él mantenga una calidad óptica en todo momento. Entonces, si ya analizamos el caso de Jorge, que es ese ojo único que tenemos que cuidarlo muy bien, tuvimos que utilizar un lente bastante curvo de 5.72 milímetros de curva base, una potencia elevada de menos 1450, pero un microlente de 8.4. Pero aparte de eso, hicimos el borde steep, que es el que comentamos anteriormente, o inclinado, buscando un muy buen centrado en esa irregularidad corneal. Entonces, lo que ya Jorge me dijo, porque este paciente lo atendí el año pasado, es un amigo mío, entonces tengo muy buena comunicación con él, es que él quedó muy a gusto, porque primero los lentes los siente muy bien, muy confortables, muy hidratados, yo lo atribuyo a la cubierta de plasma, pero lo que más me dice él es que no se queja o no sufre tanto que el lente se le corra. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de poder trabajar un diseño hecho para irregularidades corneales, porque me va a permitir un centrado muy bueno. Entonces, la satisfacción del paciente acá es lo más importante. Y veamos este caso número 2, que ese es un paciente que lo atendí hace un par de días, lo atendí hace más o menos una semana, don Javier. Don Javier es un paciente de 52 años, es un usuario de gas permeable por muchísimos años, y él está a gusto con sus lentes de contacto. Él fue a consulta conmigo porque lo recomendaron que fuera a consulta conmigo para renovar sus lentes, ya que el colega que lo atendía anteriormente era un señor que ya había fallecido, intentó varios con otros colegas, entonces su satisfacción era buena, pero no a un punto de excelencia. Este es el caso de don Jorge. Don Jorge tuvo un trasplante de córnea, ahí se puede ver en el ojo derecho, ahí se ve el trasplante, pero en el ojo izquierdo él ya no se lo quiso tocar más. ¿Por qué? Porque es un ojo, dice que él le fue muy mal con ese trasplante. Y aparte de eso, don Jorge, si nosotros vemos, ya el mismo topógrafo no me da toda la información de su córnea. ¿Por qué? Porque su córnea es sumamente irregular, entonces el mismo topógrafo no me da toda la información, la que yo quisiera para manejar el caso. Él viene usando sus lentes gas permeable, le colocamos un lente Apex con cubierta de plasma, él tuvo una visión muy buena, mejoró un 20-25, el ojo con trasplante, y en el ojo con el queratocono más severo, llegamos a un 20-50. Don Javier estuvo muy a gusto porque con su lente viejito tenía una visión muy limitada, andaba cerca de un 20-100, pero una de las curiosidades del caso es que don Javier me comentaba que, por ejemplo, doctor, ¿qué son los lentes esclerales? Yo quiero saber sobre ellos. Entonces, había una situación con don Javier. Cuando ya terminamos la prueba, la adaptación, doctor, me gustaron mucho estos lentes, qué rico se sienten, los quiero mandar a traer y todo eso. Me dice, doctor, y yo he escuchado sobre los esclerales, yo los podría usar. Entonces, si nosotros nos devolvemos o vemos en el papel, el caso de don Javier sería ideal tal vez para tratarlo con esclerales. Pero don Javier es un señor que pesa casi 180 kilos. Es un señor con una obesidad muy marcada, con un sobrepeso muy marcado y con dolores de espalda también marcados por esta misma obesidad. Entonces recordemos que el lente de contacto escleral, el paciente se lo tiene que colocar boca abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez para don Javier, si yo lo modifico o lo cambia a un lente de contacto escleral, ¿qué es lo que va a pasar? Posiblemente le va a modificar mucho la forma de colocárselos, tal vez no se los va a poder poner él por él mismo porque no se puede agachar bien. Entonces, supusimos que no iba a poder lograr una muy buena colocación. Entonces optamos de aplicar un dicho que tienen muy marcado los americanos, que es que no arreglemos lo que no se ha dañado. Entonces, si don Javier venía usando lentes permeables al gas, tal vez no estaba muy a gusto, le probamos los Apex y encontramos una satisfacción, que él mismo me lo decía, doctor, es que esto ni se siente, que esas son las cosas que a uno le gustan y queda muy a gusto. Tal vez sumémosle a que tal vez por cuestiones anatómicas o físicas, don Javier no se pudiera colocar un escler, es mejor no moverlo de ahí. No dañemos lo que no arreglemos lo que no se ha dañado. Entonces, esto lo que nos va a permitir es
que a don Javier le dimos un mejor manejo, una mejor conclusión de su caso. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar los patrones de la fluoresceína o los patrones de fluoresceína de lo que es el lente Apex. Obviamente vemos en la primera imagen no puede haber un toque excesivo con el ápice corneal ni tampoco toques excesivos a nivel de la periferia. El fluorograma tiene que verse muy bien distribuido y eso nos va a permitir un centrado ideal y un muy buen manejo de la irregularidad del ápice de la córnea. Y para terminar de los diseños de los lentes de contacto, hablemos del lente de contacto Titán. El lente de contacto Titán es un lente de contacto que lo pongo muchísimo y los invito a que vean nuestro taller, el que vamos a hablar de las tecnologías de pacientes tratados con tecnologías modernas en gas permeable, porque tratamos el caso de Diana, que es una paciente la cual es usuaria ya desde hace varios años del lente Titán. Aquí lo voy a presentar, pero vamos a hablar en el taller, vamos a hablar principalmente del testimonio de ella. El Titán es un lente de contacto corneal, pero de diámetro grande. Estamos hablando que es un lente de contacto que ronda entre los 11 y los 12 milímetros. Entonces va a ser de apoyo en el limbo esclerocorneal. Entonces lo que va a hacer es que se va a saltar completamente el centro de la córnea. Entonces me va a permitir varias cosas. El primero, como no se va a apoyar en el centro de la córnea, que es donde mayores terminaciones nerviosas, sino más en las orillas, va a disminuir mucho la sensibilidad y va a aumentar la tolerancia al lente de contacto. Entonces, para ese montón de pacientes que tal vez no les fue bien con lentes rígidos, el lente Titán es una muy buena opción. El lente Titán lo hacemos también con lente de contacto con materiales de Contamac. Entonces, lo que utilizamos es el material Optimum de Contamac. Entonces, es un lente de contacto que queda muy delgadito, muy fácil de manipular y muy a gusto para el paciente. Una de las grandes ventajas que ser grandes es que los párpados lo tienen sostenido, entonces no va a salir volando, no se va a correr, entonces eso va a quedar muy a gusto con el paciente. Y por último, una de las ventajas que vamos a ver cuando veamos el caso de Diana en el taller, los invito de antemano, es que va a darle una protección mayor a los agentes externos. Hablemos de polvo, hablemos de sudor, hablemos de viento, porque es una de las quejas como usuario que fui de los lentes duros, que los ventoleros, como le llamamos acá en Costa Rica, o el exceso de viento hace que uno los ojos le ardan mucho y cositas así. Entonces, la ventaja es que al tener un lente que me vaya a proteger de mayormente la córnea, entonces me va a ayudar mucho con una protección extra. Los parámetros son muy amplios, vamos a ver que los diámetros van a estar entre 11.3 y 12.3. Podemos hacerle control de borde, entonces podemos hacer el borde ajustado o inclinado, que es el steep. Podemos hacerlo un borde estándar o mediano, o podemos hacerlo flat o aplanado, ¿verdad? Podemos hacer potencias de más menos 20 en esferas y podemos trabajar bastantes curvas bases, desde curvas bien planas, desde 34 dioptrías hasta 50 dioptrías de curva como la más curva. Entonces, el material que utilizamos generalmente es el Optimum Extra de Contamac, porque como les dije anteriormente, nos da un muy buen espesor y un buen manejo del caso. Veamos este caso a continuación, es el de una paciente, tiene 33 años, ella está insatisfecha con sus lentes permeables al gas, es referida por oftalmología y ella tiene queratoconos inferiores y tiene una miopía muy elevada. Este es el caso de Diana. De este caso lo vamos a presentar en nuestro taller de lentes de contacto. Vamos a ver acá a continuación la topografía de Diana. Diana es una paciente que ya tiene varios años utilizando Titán, pero el caso de ella lo tengo capitulado o lo tengo etiquetado como un lente como un caso de éxito, porque es una paciente que si nosotros vemos el patrón topográfico vamos a ver que las irregularidades están muy desplazadas a nivel inferior. Entonces, una de las quejas de Diana es que aparte de la sensibilidad, se le metía mucho en condiciones de poca luz las aberraciones o las distorsiones propias de la irregularidad corneal. Entonces, por eso optamos con ella por un lente de contacto Titán. Estamos hablando que a Diana por primera vez la atendí en el 2017. Usamos el lente de contacto Titán pensando en una zona óptica más amplia, pensando en confort. Diana es una muchacha deportista, a ella le gusta mucho correr, hace mucho ejercicio. Entonces, en el caso de ella, pensamos en un lente de contacto que también en condiciones externas o en exteriores no le diera tanto problema.
Ella lo que tiene es una miopía elevada, cerca de los 10 dioptrías de miopía, pero ese astigmatismo que ella puede tener, que en realidad no es muy alto, vemos que cerca de un poquito menos de cerca de las 2 dioptrías, principalmente es inferior. Entonces, lo que pensé para ponerle el lente de contacto Titán fue en darle un manejo a las aberraciones periféricas que puede producirle este tipo de irregularidad a nivel corneal y en condiciones principalmente de poca luz. Como dice ahí, Diana es usuaria ya de 3 años de lente Titán. En realidad su satisfacción es elevada. Hace el último lente los últimos lentes nuevos se los hice en Semana Santa de este año. Estábamos en media pandemia. Estábamos en inicio de la pandemia y ella me llamó asustadísima porque su lente ya se le quebró, se le había partido. Más bien el lente le vivió mucho. Casi 2 años y medio le habían vivido los lentes Titán. Ella estaba muy a gusto. Lo que hicimos fue más o menos ahí manejarle un poquito el caso, le revisamos la agudeza visual, estábamos en 20/20, la curvatura no le varió mucho o nada, la potencia cambió tal vez un 25 de la curva base, de lo que es la refracción, entonces no hubo un cambio muy abrupto, es una paciente que ya su padecimiento está estable, entonces quedó muy a gusto y entonces lo que hicimos fue nada más hacerle una modificación del lente. Para una adaptación exitosa, Excel recomienda que utilicemos el set de pruebas de los lentes de contacto Titán, que cuando coloquemos el lente de contacto, el fluorograma se ve completamente repartido en toda su extensión de lente de contacto, que no haya tampoco toques apicales o toques excesivos que vaya a hacer que al paciente le vaya a incomodar. Y por último, el hecho de que sea un lente de contacto grande no quiere decir que el lente no se tiene que mover, sino más bien tiene que tener cierto movimiento que también nos permita un intercambio de lágrima. Hay que recordar que no solamente Excel nos ofrece esto, sino también tiene lentes tóricos, bitóricos en gas permeable. Por ejemplo, en el taller vamos a adaptar un CB4, un CB4, que es el lente de contacto multifocal. Entonces, opciones hay muchísimas cuando buscamos mayores personalizaciones. Estos son los 3 diseños que para mí son los que más adapto porque son lentes de contacto muy diferentes a lo normal y que nos va a permitir un mayor desenvolvimiento de los casos y soluciones reales que generalmente son los que uno busca. Yo les estoy hablando desde Costa Rica, un pequeño país, un país chiquitito ahí en Centroamérica. En el mapa que les puse ahí de América es un pequeño puntito ahí amarillo. Somos un país sumamente pequeñito, pero somos un país catalogado, tenemos muchas bellezas naturales, están completamente invitados a conocerlos. Ahí les pongo unas imágenes de lo que ofrecemos como país, como naturaleza. Esa catarata que está ahí se le llama Río Celeste. Río Celeste el agua tiene esa tonalidad porque está muy cerca de un volcán. Entonces se dice, o la leyenda dice que ahí es donde Dios mojaba el pincel para pintar el cielo y por eso tiene esa tonalidad. En realidad es un lugar turístico y muy conocido. Y como decimos nosotros, pura vida. Pura vida es muchas gracias, pura vida es saludar. En este caso es un pura vida de agradecimiento por ponerme atención. Me pongo las órdenes de ustedes. Ahí les dejo mi contacto. Como les digo, para los colegas de Costa Rica, Lentes Nova Visual es uno de los distribuidores autorizados de Excel Contacts. Como les estaba diciendo, mi nombre es Martín Quiroz, les dejo mis contactos, les dejo mis redes sociales para las que necesiten con mucho gusto, mi correo electrónico. Para los colegas de acá de Costa Rica, Lentes Nova Visual es una de las compañías distribuidoras de Excel Contacts, entonces estamos enfocados en toda la capacitación, entrenamiento, asesoría, todo lo que necesiten con mucho gusto. Así que estamos para servirles. Un agradecimiento especial a Excel por la invitación y a Contamac y a todo lo que es la organización del Class 2020. Éxitos a todos. Muchísimas gracias.